Gloria a Dios, qué bueno es el Señor, estimados hermanos, qué bueno que ya nos podemos reunir para poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí estábamos escuchando esas hermosas alabanzas que nos recuerdan nuestros cultos en la iglesia, cómo pues adorábamos a Dios ahí en la comunidad de los santos. Y qué bueno porque usted se ha hecho presente para poder participar de este tiempo de adoración a Dios por medio de por medio de la enseñanza bíblica y también de la comunión ahí unos con otros. Así que sean todos bienvenidos, hermanos, a esta transmisión en este lugar. Solo Dios es todopoderoso, a Él sea la gloria, a Él sea la honra hoy y siempre. Así que alabamos a Dios por este momento tan especial que nos da, ese día domingo, para que podamos reunirnos juntos y adorar el nombre de nuestro Dios. Así que sean ustedes muy, pero muy bienvenidos en esta hermosa mañana a este momento en donde, aunque estamos en diferentes casas, quiero decirles que nos están viendo desde Estados Unidos, nos están viendo desde toda Calle Vieja, allá también nos están viendo desde nuestros hermanos en Garcita, en Chalate, nos están viendo por todos lados. Diga usted de dónde nos está viendo. Nos están viendo muchos, pero muchos hermanos, sí, así es que puede usted conectarse porque vamos a dar inicio a la enseñanza bíblica. También le invito para que pueda compartir el video en su perfil, en su página, en algún grupo de la iglesia o de amigos que usted tenga, y podamos así todos escuchar la palabra de nuestro Dios en esta hermosa mañana. Miren, nos están viendo también desde España. Desde España nos está viendo allá la familia Espinosa Hernández. Allá un saludo hasta allá a nuestro hermano Cristian, hermana Leila, que están allá en Madrid. Que Dios me les bendiga, que Dios me les cuide, me les guarde. Nos están viendo allá también desde Nicaragua, Nagarote. Mire qué bendición. Allá tuve la oportunidad de estar en Nagarote, en Iglesia Filadelfia. Estuvimos allí hace quizás ya unos 3 años atrás y pudimos enseñar la palabra de Dios en un instituto breve de móvil que estuvimos llevando allá hasta Nagarote. Mire, también nos ven desde Houston, Texas. Un saludo también ahí al compañero Lara desde Houston, Texas. Un saludo también, allí nos está viendo mis papás también, claro que sí, ¿por qué no? Hasta allá, hasta Arkansas, ahí con la familia, mi tío, su esposo, su hija, y me imagino que ahí está toda la familia. Así que un saludo para todos ustedes. Desde Ciudad Delgado también nos están viendo, así que, bueno, nos están viendo también desde... desde aquí, desde Obrajuelo, aquí en Chalate. Bueno, hay varios que se están conectando, así es que una gran bendición. Qué bueno, bienvenidos a este culto. Recuerde que estamos aquí para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Comparta el video. Si usted en su iglesia a esta hora no están teniendo una actividad o por alguna razón su pastor no está pues transmitiendo, entonces le motivo para que sigamos aprendiendo de la palabra de Dios y podamos todos juntos adorar el nombre de nuestro Dios. Un saludo para nuestro hermano José Gómez también, hasta allá de Estados Unidos. Que Dios pueda bendecir su vida. Así que, bueno, un saludo para cada uno de ustedes, estimados hermanos, en esta oportunidad. Ciudad Delgado también está con nosotros. Bienvenida nuestra hermana Blanca Rosa Díaz de Rodas. Bueno, al final de la enseñanza bíblica siempre tenemos un tiempo de oración, así que le voy a invitar para que empiece a mandar sus peticiones y podamos así todos participar también de ese tiempo de oración. Bienvenidos a esta transmisión, bienvenidos ahí a los que ya están reunidos en sus casas. Algunos han puesto su televisor, otros en su computadora, otros quizás en su teléfono. Cualquiera que sea la manera en cómo usted está, gracias por permitirme llegar hasta ahí, hasta la sala, hasta el cuarto, o quizás ahí al patio donde usted se encuentre. Muchas gracias. Y también nos están viendo desde Honduras, nuestro hermano Manuel Rodríguez. Un saludo hasta Honduras. Así que, bueno, vamos a comenzar
adorando a Dios, y lo vamos a hacer por medio de una oración inicial. Así que en el nombre del Señor yo les voy a motivar para que puedan ustedes cerrar sus ojos y vamos a orar y presentar delante de Dios precisamente este tiempo de enseñanza de la palabra, de oración en nuestro culto dominical como Iglesia Misión Centroamericana Nueva Jerusalén en el Coyolito. Cierre sus ojos y oremos a nuestro Dios. Estimado Dios, queremos decirte que te amamos. Amamos quién tú eres y amamos todo lo que tú haces, Señor. Y te servimos no por lo que tú nos das, sino, Señor, por quien tú eres. Porque tú eres, Señor Jesús, todo para nosotros y te amamos con todo nuestro corazón. Ahora, Señor Jesús, estamos aquí para poder, Dios eterno, llevar una palabra tuya, Señor. Por medio de la Biblia y de la exposición bíblica, queremos llevar una palabra, Señor, a toda la iglesia que nos estará viendo, para que podamos verdaderamente, Señor, seguir adelante aún en medio de esta crisis. Mi Dios eterno, sabemos que ya vamos casi para 3 meses, Señor, que no nos congregamos en nuestros templos, pero definitivamente la iglesia del Señor es una iglesia indestructible. No se puede destruir, Señor, porque la iglesia del Señor sobrepasa las situaciones de este mundo, porque es algo sobrenatural, es creación tuya, Dios eterno. Y ahora permítenos aprender de tu palabra, conocer más de ti, Señor, y que tú también puedas, Dios eterno, contestar las peticiones de nuestro corazón. Y los hermanos, Señor, que están ahí ya conectados, que tú les bendigas, que tú les ayudes, Señor, y que podamos todos juntos unirnos para aprender de tu palabra, para poder orar unos por otros, Señor, y así alabarte, darte la gloria, darte la honra solamente a ti, Dios eterno. En tus manos nos encomendamos y te alabamos por todo, mi Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea la gloria y la honra. Amén. Qué bueno es el Señor, hermanos. Gloria a Dios por eso. ¿Qué le parece si ahí donde está le da un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos? Gloria a Dios porque Él es fiel. Bueno, seguimos ahí recibiendo saludos hasta Escuintla, allá en Zacatecoluca, hermana Estela con su familia. Dios me le bendiga. Pastor Pineda también. Bueno, vamos a seguir después mandando algunos saludos y orando por las peticiones que ustedes van a mandar. Pero yo quisiera que nos introdujéramos al texto bíblico en esta oportunidad para poder precisamente aprender de juntos de la palabra de Dios. Y es que uno de los desafíos en los cuales estamos ahora es replantearnos la realidad de lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es precisamente una de las preguntas que surgieron después de la venida del Espíritu Santo allá en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, con la venida del Espíritu Santo se constituye o comienza lo que es la iglesia del Señor como tal. Y han existido muchas definiciones teóricas a lo largo de la historia, como también muchas respuestas prácticas de lo que es la iglesia. Y es así como se han llegado a tener hasta hoy en la actualidad, al siglo XXI, una variedad de iglesias locales, desde las más conservadoras o más ortodoxas, y como usted le quiera llamar, hasta las más liberales, en donde parecen algunas de ellas un club social o un lugar donde se hace show o cualquier otra situación que, bueno, lamentablemente se ha perdido muchas veces el sentir de lo que es iglesia. Y es que en la actualidad la iglesia del Señor está pasando uno de los grandes desafíos en los últimos 100 años. Principalmente en el mundo occidental, porque la iglesia del Señor siempre tiene grandes desafíos, y quizás más en el mundo oriental, porque es una iglesia perseguida. En muchos países de Oriente la iglesia es perseguida porque predican de Jesucristo. En nuestros países occidentales quizás no hay una persecución como esa, y ahora en la actualidad, ante esta pandemia, estamos sufriendo uno de los grandes desafíos de los últimos 100 años, porque no estamos acostumbrados a estas realidades en las cuales estamos.
Pero cuando vamos al texto bíblico y pensamos precisamente en el contexto bíblico o en la definición bíblica de lo que es la iglesia, Mateo capítulo 5 al 7 nos va a decir que es la comunidad del reino. La comunidad del reino compuesta por los judíos, por los discípulos de Cristo. Por los discípulos de Cristo. Bueno, ahí vamos a tener Mateo capítulo 5 al 7, una descripción de los valores precisamente del reino, la constitución del reino, en donde los discípulos, que más adelante se le va a llamar iglesia, constituyen la comunidad de ese reino. Efesios capítulo 1 nos va a decir que iglesia es la comunión de los escogidos. La comunión de los escogidos, Efesios capítulo 1, y no solamente escogidos por Dios, sino que también son sellados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en Efesios vamos a encontrar un panorama de la iglesia en donde ya no hay dos pueblos, sino que uno solo. Ya no hay diferentes familias, sino que una sola familia. Y esa familia es la familia de Dios, la familia de aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Efesios va a tratar el tema eclesiológico desde esa perspectiva. Y así podemos mencionar a otras perspectivas de lo que es iglesia a la luz de las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. Por ejemplo, en Pedro la iglesia es la comunidad que está siendo perseguida. Es interesante cómo Pedro va a plantear, pero esta comunidad perseguida es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito definido para que llevéis las virtudes y anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es la iglesia del Señor. Por lo tanto, la iglesia no es un edificio, y no estoy diciendo que son malos. La iglesia no es un club social. La iglesia no es un lugar de entretenimiento para las personas que llegan. La iglesia no es para hacer un show mediático o un show de luces. La iglesia del Señor es la comunidad que vive en comunión de los escogidos que fueron sellados o somos sellados por el Espíritu Santo. Eso somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Pero ¿cómo puede la iglesia seguir adelante a pesar de que los templos estén cerrados, por ejemplo? ¿Puede la iglesia ser indestructible? Jesucristo lo dijo en cierta ocasión: las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Porque la iglesia tiene que seguir adelante. Porque la iglesia no depende de un templo, no depende de un edificio, porque usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia que amamos a nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, estimados hermanos, yo quiero llevarlo a Hechos capítulo 5 y podamos ver cómo puede la iglesia ser indestructible en tiempos de pandemia, en tiempos del COVID-19. Hechos, por favor busque ahí en su Biblia, Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 34 en adelante. Va a ser una lectura rápida, pero búscalo ahí, por favor, y podamos todos abrir su Biblia, encontrarlo y leerlo, ¿sí? Hechos capítulo 5, versículo 34 al 39, dice lo siguiente. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersos. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá.
Mas si esto es de Dios, no la podréis destruir. No seas tal vez hallados luchando contra Dios. En la segunda carta que escribe Lucas a Teófilo, en Hechos capítulo 2 aparece la escena del personaje más principal e importante e indispensable de la iglesia, y es el Espíritu Santo. Y hasta hoy en día podemos afirmar categóricamente a la luz de la Biblia que la historia de la iglesia se sigue escribiendo teniendo como principal personaje al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona que va guiando a la iglesia en todo momento. Es la persona que va moviendo a la iglesia en todo momento. Por lo tanto, la iglesia al inicio nace como una secta y los apóstoles tuvieron que ser perseguidos, apedreados, encarcelados y luego terminaron muertos. Usted sabe que el último de ellos es Juan, quien fue, exiliado a la isla de Patmos. Y estando allí recibe una de las revelaciones más gloriosas y más grandiosas, que es lo que tenemos hoy en el libro de Apocalipsis, el cual en algún momento podemos releer a la luz de lo que está pasando y en palabras simples que cualquiera puede entender. El libro de Apocalipsis se trata en que Dios siempre sale ganando, porque Dios es todopoderoso. Ahora bien, este pasaje tiene como contexto el pasaje de Hechos, en el que Pedro y Juan son llevados a la cárcel por predicar de Jesucristo. Milagrosamente salieron de la cárcel en los primeros versículos del capítulo y los encontraron predicando en el templo. Predicando en el templo estaban cuando ellos recibieron otra persecución y fueron llevados precisamente otra vez ante el concilio. Para ellos lo difícil era la persecución de aquella época. Y es que no era solamente el hecho de estar, dentro de sus casas. No, estaban siendo buscados para poder ser llevados ante el imperio y ser muertos o encarcelados o apedreados. Esa era la crisis en la cual estaba la iglesia primitiva. Ahora, para nosotros ya no es por el momento una persecución como esa, pero sí es una situación en donde estamos en nuestras casas, en donde hay temor en muchas personas, en donde hay quizás ese miedo. Y yo quiero decirle, estimada iglesia, que estas situaciones, han pasado a lo largo de los años y estas situaciones suelen suceder, pero en medio de estas cosas, yo quiero decirte que la iglesia del Señor es indestructible. Amén. Amén. La iglesia del Señor es indestructible. No se puede destruir la iglesia del Señor. ¿Se pueden destruir iglesias locales? Sí, como no. ¿Se pueden destruir quizás familias? Sí, como no. ¿Se pueden destruir quizás, algunos proyectos? Sí, pero la iglesia del Señor, el cuerpo de Jesucristo, lavado por la sangre del Cordero, es indestructible. Pero veamos por qué razón o en qué circunstancia la iglesia del Señor es indestructible a la luz de este pasaje. Ponme atención. Porque la iglesia es indestructible cuando obedece a Dios antes que a los hombres. Mira lo que dice el versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron. Si quieren leamos desde el versículo 27 para que usted pueda entender el pasaje. Versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. El concilio era el Sanedrín, compuesto por fariseos, por saduceos, y eran 70 hombres que estaban liderando a Israel en aspectos religiosos, en aspectos políticos, y aunque respetaban las leyes de Roma, pero tenían sus propias leyes. ¿Ok? Entonces estaba el concilio, dirigido por el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote les pregunta, versículo 28, ¿no mandamos estrictamente que no enseñáis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y mire lo que dice el 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron,
es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Quiero que subraye ese versículo en su Biblia si aún no lo tiene subrayado. Subraye esas palabras. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, la primera característica que debe de tener la iglesia del Señor es que obedece a Dios antes que a los hombres. Bueno, Juan y Pedro tenían precisamente una orden de parte de sus líderes superiores. Y la orden era: dejen de estar hablando en nombre de Jesús. Dejen de estar hablando en nombre de Jesús. No estén enseñando sus doctrinas aquí en Jerusalén. No era una sugerencia, no era solamente una petición normal, era una orden que tenía que ser cumplida por ellos. Pero ojo con esto, porque yo he predicado los días jueves que aunque estemos dentro de nuestras casas, el Evangelio sigue vivo. Y el Evangelio tiene que seguir avanzando, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por lo tanto, ese tipo de órdenes, aunque vengan de los superiores o aunque vengan de parte de nuestro gobernante, no podemos callar que solo Jesucristo salva. Diga conmigo, solo Jesucristo salva. Amén. Eso no lo podemos callar. Eso no lo podemos dejar de decir. Eso no podemos dejar de decir que solo en Jesucristo hay salvación. La iglesia empieza a ser destruida cuando escucha más la voz de los hombres, cuando escucha más la voz de los líderes políticos y no la voz de Dios. Usted sabe que el señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, decretó que este día era el Día Nacional de la Oración. Y ha invitado a todas las iglesias, no cualquier iglesia, y cualquiera que sea su Dios, a orar a su Dios, así como Jonás. ¿Sí? Cada quien ore a su Dios y a ver de dónde sale la ayuda para esto. Pero estimada iglesia, yo quiero decirte algo. El mandato de orar para la iglesia no viene de un político, viene de Jesucristo. Jesucristo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Jesucristo dijo: oren sin cesar. Amén. Entonces, muchos estamos emocionados o están emocionados porque, hay que orar este día. No, es que el mandato de orar viene desde el primer momento en que Jesucristo dijo: orad sin cesar. Por lo tanto, nuestra actitud de oración y nuestro momento de oración y nuestra obediencia a orar tiene que ser precisamente para obedecer el mandato del Señor, para obedecer lo que Jesucristo nos dijo en su palabra: orad. Ahora, yo no quiero que me vayas a confundir y quiero aclarar que no estoy diciendo que no te sometas a las autoridades o a la ley, pero cuando la ley va en contra de los lineamientos bíblicos, o cuando la ley nada más, viene como una petición política, nuestra obediencia, nuestra sumisión, nuestro deseo, nuestra petición y nuestra razón de ser como iglesia es obedecer la palabra de Dios. Obedecer lo que Jesucristo nos ha dejado. Porque el dueño de la iglesia es nuestro Dios Todopoderoso. Entonces yo esto lo digo con mucho cuidado. Pero cuando vengan leyes a nuestro país que vayan en contra de la Biblia, no podemos obedecerlas. No podemos obedecer, por ejemplo, las leyes sobre el aborto. Costa Rica hace poco, en este tiempo de pandemia, acaba de hacer legal el matrimonio igualitario. No podemos nosotros como cristianos ir en contra de lo que la Biblia nos enseña. Sí podemos estar en nuestras casas
si podemos adorar a Dios en nuestras casas, si podemos obedecer, si podemos andar con mascarilla, tener todas las precauciones. Pero la iglesia empieza a ser destruida cuando se olvida de la palabra de Dios, cuando se olvida que los lineamientos vienen de parte de nuestro Señor Jesucristo, cuando se olvida que Dios es el único que puede dirigirnos y el Espíritu Santo para poder sacar adelante la iglesia. Cuando se olvida de la misericordia, cuando se olvida del amor, cuando le importan más los programas que las personas. En estas condiciones en las cuales estamos ahorita, estimada iglesia, es una buena oportunidad para demostrar el amor y la misericordia de unos hacia con otros. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque entonces la iglesia, cuando obedece a Dios, es indestructible. Recuerda que la iglesia es un organismo que crece por la gracia y la misericordia de Dios. Eso significa, como dice el doctor Alan Perdomo en un artículo que escribió para la revista Kairos, la meta de la iglesia es la promoción de seres humanos que glorifiquen a Dios a través de sus actos. Y ese es nuestro objetivo. Enfoquémonos en eso. Escuchemos la voz de Dios. Y la voz de Dios se escucha en el secreto de Dios, en la intimidad con Dios, cuando estás a solas. Cerrada vuestra puerta, dijo Jesucristo. Cuando oréis, no hagas escándalo. Cuando oréis, dijo el Señor, no vayas por las plazas gritando, orando. No vayas por las calles para que te vean cómo oras. Cuando oréis, entra a tu aposento, cierra las puertas. Amén. Ese es el secreto de Dios. Y esa es la figura como cuando yo como padre voy a regañar o a disciplinar a mi hijo. Bueno, yo siempre a mi hijo cuando se ha portado mal y necesita un consejo o necesita una disciplina, le digo, hijo, pase para el cuarto. Vamos a platicar. Es igual. ¿Sí? Someternos a la voluntad de Dios y ir en oración a Dios con nuestras puertas cerradas. Y allí yo les aseguro que no es tan importante lo que yo le digo a Dios, sino lo que Dios me va a decir a mí. Lo que Dios va a hablar a mi corazón. Esa es la voz de Dios. Segundo, versículo 32, mira lo que dice. Versículo 32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Versículo 32. Una iglesia es indestructible en medio de estas crisis cuando depende completamente del Espíritu Santo. Primero dijimos cuando obedece la voz de Dios. Segundo dijimos ahora cuando depende completamente del Espíritu Santo. Comencé diciendo que el personaje más importante en la historia de la iglesia es el Espíritu Santo. Y ojo con esto, porque todos somos importantes en la iglesia, pero nadie es imprescindible. El único imprescindible en la iglesia es el Espíritu Santo. Y es lamentable cuando encontramos templos que son cerrados, no por una pandemia, sino porque ya no hay personas. Y se convierten en almacenes, en bodegas. Yo espero que después de esta pandemia ninguno de nuestros templos vaya a convertirse en otra cosa que no sea la iglesia, el lugar para poder adorar a Dios en comunidad. Ese es el objetivo principal. Entonces, si hay Espíritu Santo, ahí hay iglesia. Y ahí es donde surgen preguntas, ¿cómo puede irse el Espíritu Santo de una iglesia local
Puede irse a la presencia de Dios de una iglesia, y a mí me vienen pasajes como Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, un mensaje a la iglesia de Éfeso que le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. También en el Antiguo Testamento viene a mí la figura de Ezequiel capítulo 1, cuando nos cuenta cómo estaba la gloria de Dios en el templo de Israel. Y el templo era el orgullo para todo israelita, y pensaban ellos en su mente: tenemos el templo, tenemos las promesas, tenemos los pactos, es imposible que Dios nos abandone. Pero cuando vamos a Ezequiel capítulo 10 nos relata que la gloria de Dios misma, la misma presencia de Dios, abandona el templo por el pecado de Israel. Tú perteneces a una iglesia local, y esa iglesia local debe de permanecer firme. Debe de permanecer firme. Debe de seguir adorando a Dios en comunidad. Debe de seguir apasionados por Jesucristo. No permita, por favor, que el fuego del don de Dios que está en ti, como le dijo Pablo a Timoteo, sea apagado. O como lo va a decir también Pablo a los efesios, ¿sí? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. En la vida de cada creyente, el Espíritu Santo posiblemente puede apagarse, puede ponerse inactivo, puede entristecerse. Pero no contristéis, precisamente, no pongas triste al Espíritu Santo. Y esto no se trata de que, ay, pero es que fíjese que me hace falta ir al templo y yo ya no siento ganas, ya siento que ya me estoy quedando. Y algunos llegan a tener expresiones como: es que ya me caí. Y yo siempre le he dicho eso: se caen la fruta, los jocotes, los mangos, los aguacates, eso se cae. Pero el cristiano tiene que permanecer firme. Y si comete un error, tiene que pedir perdón a Dios, confesar sus pecados, pero tiene que permanecer firme. Ese es precisamente el quehacer de la iglesia. Así que, estimados hermanos, no permita, por favor, que el Espíritu Santo en su vida se apague. Completamente dependa de Él. Dependa del Espíritu Santo. Entonces, en vez de que el Espíritu Santo se apague, hagamos lo que dice Efesios capítulo 5, en donde dice: sed llenos. Y aunque esa sería otra predicación, pero la llenura del Espíritu Santo es el control del Espíritu Santo en nuestra vida. La llenura del Espíritu Santo viene porque nosotros permitimos al Espíritu Santo que llene nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestra boca. ¿Cuánta gente ahora está triste, desesperada, casi depresiva? Bueno, yo creo que usted vio las noticias de una persona, un hombre que se quitó la vida y que dejó a su esposa con 2 o 3 hijos, no recuerdo con cuántos. Y se quitó la vida en un lugar público. La gente está desesperada. La gente ya no aguanta. Pero nosotros como iglesia del Señor no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Por lo tanto, estimada iglesia, confíe en Él. Dependa de Él. Fortalézcase en Él cada día de su vida. Y si eso pasa, usted, su iglesia local, son indestructibles. Puede venir la pandemia que pueda venir y usted sigue adelante. Puede venir persecución y usted sigue adelante. Nos pueden poner 6 meses más para estar encerrados. No importa, usted sigue adelante. Nos da el coronavirus, no importa, yo sigo adelante. Como dijo Pablo, nada me podrá separar del amor de Dios. Persecución, hambre, angustia, desnudez, espada, muerte.
Ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo profundo, ni los ángeles, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Usted dice amén a esa palabra, estimado hermano. Alabe a Dios por eso. Pero así debe de ser nuestra actitud en todo momento. Y aunque todo el mundo se venga abajo, yo sigo adelante. Yo sigo a mi Rey. Yo sigo a mi Señor. Yo sigo a aquel que me dio la vida. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído y es poderoso para guardarme. Amén. Por último, una iglesia es indestructible cuando se mantiene fiel a su vocación. Capítulo 5, versículo 40. Capítulo 5, versículo 40 al 42. Mira lo que dice. Estamos en Hechos, capítulo 5, versículo 40 al 42. Dice lo siguiente. Y convinieron con él. Y llamándolos a los apóstoles, después de azotarlos, nosotros no hemos sido ni azotados, hermano. No hemos sido azotados. Hemos tenido comida. Y hablaba un día de esto con un par de pastores, me decían, hoy tengo más comida que cuando no estaba esto. Si hoy la pequeñita refri que tengo, ahí hay de todo. Gracias a Dios. Y aunque no hubiera, gracias a Dios. Y dice, llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. O sea, les dieron miedo, según ellos. Los azotaron y después de azotarlos los amenazaron, los intimidaron, les metieron miedo. Mire, esta pandemia del COVID-19 ha sido una pandemia del miedo. Del miedo. Y más difícil que la propia pandemia ha sido el miedo. ¿Sí? Ahora está comprobado científicamente que el miedo hace que las defensas se vengan abajo. El miedo hace que sea el cuerpo más propenso para poder enfermarse. El miedo hace que usted le llegue una gripe y ya piense que se va a morir. Le llegue una gripe y empiece a toser y usted diga, ay, ya me voy a morir, y le da fiebre y al final se muere no por el COVID sino por el miedo. Y usted ve los mensajes en las redes sociales, en las conferencias de prensa, y lo que infunden es miedo. Miedo, miedo, miedo. Y la verdad es que el miedo vende, y el miedo hace que las personas actúen de acuerdo a lo que quieren aquellos que están infundiendo miedo. Y ahí estamos la iglesia muchas veces con miedo. Iglesia, Dios está con nosotros. Nuestra vida está en las manos de Dios. Cuídese, protéjase, tome todas las medidas adecuadas, pero no tenga miedo. No tenga miedo. Esté en su casa, no salga a menos que sea una emergencia y cuando le toque salir de acuerdo a su número de DUI, pero no tenga miedo. Confíe en el Señor. Su fe está en el Señor, no está en un sistema de salud, su fe debe de estar en el Señor Jesucristo. Él es el que está con nosotros en este momento. Pero ojo con esto. Escuchen bien esto, porque les impusieron miedo, pero miren ellos lo que hicieron, versículo 41.
Y ellos salieron de la presencia del concilio. Y mire cómo salieron. No salieron con miedo. Dios hablaba a mi corazón y recordaba las primeras conferencias de prensa que daba el señor presidente de El Salvador, y recordaba que todo el mundo estaba expectante, esperando, y yo creo que todavía es así. ¿Qué es lo que va a decir? Y cuando terminaba, uno terminaba con miedo. Mire lo que dice aquí el pasaje. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Y cómo salieron? Gozosos. Amén, iglesia. Diga conmigo, gozosos. ¿Cómo salieron? Gozosos. ¿Tiene gozo usted en su corazón? Si hay gente ahí a la par suya, mírenla. ¿Cómo ve su rostro? ¿Lo ve con gozo o lo ve con miedo? ¿Tiene gozo? Vuelva a ver. Dígale, te veo algo con miedito, dígale. Tienes que tener gozo. Gozoso. ¿Por qué? Gozoso, dice el pasaje, porque habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y no solamente salieron gozosos, sino que todos los días, oiga, todos los días, en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Una iglesia es indestructible cuando se mantiene fiel a su vocación. Y es que cualquiera se amedrenta ante las situaciones difíciles que pasamos en la actualidad. Seguramente tú dices, pero ahora me está costando practicar la vocación por la que fui llamado. Pablo le dice a los Efesios, capítulo 4, versículo 1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y es que la iglesia tiene una razón de ser, tiene una razón de existir, tiene un llamado de parte de Dios. Y ese llamado y esa razón de la iglesia es predicar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo y discipular. Versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban. ¿De qué? Enseñar y predicar. Evangelizar y discipular. ¿De quién? De Jesucristo. Entonces tenemos que tener gozo. Y tenemos que predicar de Jesús. Gozo por la tribulación. No en un sentido masoquista, así de que, ay, yo sí quiero, y qué importa que me enferme. No, sea prudente, por favor. Es que yo estoy gozoso, así que yo que me enferme. No se trata de eso. No en un sentido masoquista, sino en un sentido que amamos lo que hacemos y que disfrutamos servir a Jesucristo aún en medio de la crisis en la cual estamos. Contentos, felices, con un mensaje de esperanza. Porque cuando la iglesia pierde el enfoque evangelizador, cuando pierde el enfoque misionológico y discipulador, entonces empieza a quebrarse la iglesia. Y se empieza a convertir en un club social, en un club de entretenimiento, en un club para poder pasar el tiempo. Pero Dios quiere, estimados hermanos, que la iglesia del Señor sea evangelizadora, sea misionera, sea discipuladora de todas aquellas personas que vienen a los pies de Jesucristo. Y cuando eso sucede, entonces Dios añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Recuerde entonces, la iglesia, para que no se destruya en estos tiempos del COVID-19, tiene que tener 3 características. 1, obedece a Dios antes que a los hombres. 2, depende completamente del Espíritu Santo. Y 3, se mantiene fiel a su vocación. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Yo te alabo, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque no hay nadie como tú. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra hoy y siempre. Y hoy en esta oportunidad, Señor, te alabo por lo que tú nos has enseñado. Porque tú has hablado en nuestras vidas.
Porque tú, Señor Jesús, nos has dado esa palabra al saber de que la iglesia, Señor, tiene que seguir adelante, a no desmayar, a fortalecernos cada día en ti. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, va pasando el tiempo, hermanos. A mí una de las cosas que más me encanta es predicar y exponer la palabra. Pero quiero orar por algunas peticiones. Si usted no ha mandado aún su petición, mándela. Vamos a orar por los que están acá. Diga de dónde usted nos escucha, nos mira, y podamos todos juntos orar unos por otros. Así que si usted tiene alguna petición, envíela y podamos todos juntos orar, hermanos, unos por otros. Usted sabe que la iglesia del Señor está llamada a orar en todo momento. Así que hay que practicar eso porque Jesucristo así lo ha dado a conocer y lo ha pedido a nosotros. Así que vamos a orar. Tenemos unos 5 minutos. Acuérdense que terminamos este tiempo a las 10 de la mañana. Así que vamos a orar en este tiempo y presentar delante de Dios esas peticiones. Así que si usted tiene peticiones, puede enviarlas. Mientras estamos orando, pues vamos a estar orando, vamos a estar viendo las peticiones y que Dios pueda así bendecir nuestras vidas. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú, Señor, eres fiel y nos permites también buscarte en oración. Mi Dios eterno, queremos que tú seas bendecido en todo y que podamos tener ese gozo tuyo en todo momento, ese contentamiento aún en medio de las circunstancias. Las circunstancias que vienen a la vida muchas veces no son fáciles, Señor, pero tú tienes poder para fortalecernos y para ayudarnos en los momentos difíciles. Mi Dios, cada día que pasa hay muchos más casos, Señor, de pandemia, del COVID-19. Y pareciera ser, Señor, de que un gran porcentaje de la población estamos siempre expuestos, Señor, a contagiar. Mi Dios, obedeceremos todas aquellas normas que no contradigan tu palabra. Permaneceremos en nuestras casas, no ocuparemos mascarillas, ocuparemos todas las medidas de seguridad, pero no permitas que el miedo, Señor, inunde nuestro ser, inunde nuestra mente, llene nuestra mente. No permita que eso suceda, porque queremos confiar en ti en todo momento. Por favor, Señor, por favor, mi Dios, te suplico que tu gracia y tu bendición esté siempre a nuestro lado. Te pido, Señor, que tú te glorifiques en nuestro país. Tú tienes control de todo lo que pasa. Y permítenos, Señor, que podamos esperar en ti. Mi Dios, aquí tenemos algunas peticiones. Oramos, Señor, por la familia de Carolina Ramírez Padilla, la que está en Acajutla y la que no está en Estados Unidos. Por favor, mi Dios, obra, cuídales, protege. Oramos por la iglesia bíblica en San Julián, que se mantenga firme, su pastor Eduardo, a todas las iglesias, Señor, de la misión centroamericana, las ponemos en tus manos. Oramos, mi Dios, por sanidad en Francisco Matamoros, que está en el hospital, Señor. Él es de la iglesia bíblica de Elohim. Oramos por su vida. Fortalécele, sánale, mi Dios. Ten misericordia de él. Por la familia Castillo, Señor Cornejo, desde allá, Dios eterno, en Santiago Texacuango. Oramos, Señor, por la familia. Ayúdale, bendícele, Señor. Mi Dios eterno, oramos por la familia Espinosa Hernández hasta Madrid, en España. Para esta Cristian, Leila, su pequeño bebé. Cuídalo, Señor. Mira, mi Dios,
En España comienza la fase 1 ya de volver todo a la normalidad. Es un desafío. Seguramente, Señor, hay temores, pero que esta familia y todos los hijos tuyos podamos confiar en ti en todo momento, porque nuestra vida está en tus manos. La vida, Señor, te pertenece. Ayuda, Señor, a de esta familia. Ayuda a todas las familias de la iglesia, Señor. En tus manos ponemos las familias de la iglesia local, sus vidas. Dale fuerza, dale sabiduría. Sácales adelante, mi Dios, por favor. Te lo suplico, Señor. Por favor, Dios eterno. Te alabo por todo, mi Dios, y te glorifico, porque tú eres fiel y porque tú eres grande. Oramos, Señor Jesús, por mi familia. Mi Dios, por mis hermanas. Sana, Señor, a Teti. Bendice, Señor, a su familia, a Dini, a su esposo, a sus hijos, Señor. Oramos por ellos. Por mamá Juanita, por mi tía Cristi, por mis papás que están, Señor, en Estados Unidos. Allá los tomó esta cuarentena. Cuídalos, guárdalos, protégelos, Señor. Gracias por mi tía Isabel. Oro por ella, por su esposo, por tu hija, Señor, Verónica. Que tú les bendigas grandemente lo que están haciendo por mis papás. Por favor, oh Dios, y por todos sus demás hijos, los que están aquí, como también, Señor, la familia que está allá. Oramos, Señor, por ellos. Oramos, mi Dios, por la vida, Dios eterno, de Marixa. Oramos por su vida. Tú tienes poder, Señor. Oramos, Señor Jesús, para que tú obres. Por la familia Aldana. Y especialmente por Estefania, que está allá, Señor, en Europa. Oramos, Señor, por ella, para que tú la cuides. Tú sabes que está en primera línea, Señor, porque está encargado de enfermería, Señor. Cuídala, protégela. Oramos, Señor Jesús, por la familia González, por la familia Arevalo. Oramos por Abel Palacio. Oramos por el pastor Fernando. Oramos, Dios eterno, por nuestra hermana Estelita. Oramos por la familia Castro. Oramos por todos, mi Dios. En tus manos les encomendamos. Que tu gracia y tu bendición esté con nosotros. Oramos, Señor Jesús, por todos los que están conectados y nos están viendo y están orando con nosotros. Gracias te doy por sus vidas. Bendíceles, cuídales, ayúdales, Señor. Oramos por sus familias. Protégeles, guárdales. En tus manos encomendamos nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea la gloria y la honra. Amén y amén. Les recuerdo que mañana es nuestro tiempo de oración. Mañana a las 6 de la tarde, no se lo puede perder. Así que puede conectarse, ¿sí? Únase con nosotros. Tenemos una reflexión bíblica y luego nos dedicamos a orar por las peticiones que usted pueda mandar. Así que siga enviando peticiones, que mañana vamos a seguir orando a nuestro Dios. Así que, hermanos, ánimo, sigamos adelante, porque Dios está siempre con nosotros. Que Dios me les bendiga a todos ustedes.